Este día quiero que me acompañen al libro de Marcos, primer capítulo de Marcos. Vamos a estar leyendo el versículo 14 y 15. We're going to be reading in Mark chapter 1 verses 14 and 15. And before we get started in this text, I want to share with you guys what is my heart behind today's sermon. Quiero compartirles cuál es el corazón o las intenciones detrás del sermón que vamos a estar predicando en este día. Quiero compartir con ustedes cuáles son la intención de nuestra iglesia. Nosotros hemos dedicado estas próximas 10 semanas, vamos a estar hablando desde el día de hoy hasta el final del mes de julio y de agosto. Vamos a estar hablando sobre el tema como en el cielo, cómo el evangelio viene a romper todas barreras sociales. How? So we're going to be speaking for the next 10 weeks throughout summer all the way to the end of August. We're going to be speaking under the topic as in heaven, how the gospel breaks all social barriers. And in light of all the recent events, in light of what's happening in our society, en luz de todas las cosas que están pasando en nuestra sociedad, estos problemas que siguen saliendo a la luz con el racismo, con la brutalidad de policía, with racism, with police brutality, and all of these issues. We don't want to speak about these topics from anywhere other than what God has to say about them. No queremos hablar de estos tópicos fuera de lo que la palabra nos enseña que debemos de hablar de ella. Así que en estas 10 semanas mi corazón es hablar de cómo Jesús empieza su ministerio haciendo una declaración de que Él va a establecer un reino y cómo ese reino se ve en esta tierra. So, our heart behind this is to speak to you about Christ, how He came, establishing a kingdom that broke all social barriers. So we're going to be speaking about that. And before we get started, y antes de empezar en esto, quiero dejarles saber que nuestra iglesia se afirma en que el racismo es pecado, que el racismo no es bueno. We stand firm in saying that racism is a sin, that it is not good, that racism in its outward expression is only a reflection of the darkness that's in the heart. Que la expresión que sale de una persona cuando está haciendo un comentario o un acto de racismo solamente refleja la condición oscura que está en su corazón. That this is not outside of any other area or spectrum of issues. This is a sin issue. Que además de cualquier otro problema social o cualquier otro aspecto, esto es un problema de pecado. Y que Jesús llega para exponer este pecado, para buscar personas de diferentes sociedades, para traerlas y hacerlas una nación. How Jesus comes and breaks all of these barriers, reaches all of these communities and makes them one nation. So let's get started. Let's go into Mark chapter 1 verses 14 and 15. I'm going to be reading it in English and then I'm going to go ahead and switch it to Spanish. So after John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por los padres que están sintonizados, Lord. Thank you for this day and thank you for the fathers that are tuning in, that are watching this service, Lord. I pray that your word speaks light to these issues that we're facing today. Te pido, Señor, que tu palabra sea la que traiga luz a estos problemas que estamos atravesando hoy en día, Señor. We want you to be our filter. Queremos que tú seas nuestro filtro y que nos enseñes lo que la palabra nos quiere enseñar en este día. That you could teach us what the word has to say today. In your name we pray. Amen, amen, amen. So, una de las primeras cosas que tenemos que entender
es que el ministerio de Jesús empieza en Galilea. ¿Por qué es importante saber que el ministerio de Jesús empieza en Galilea y que este hombre hace estas declaraciones de arrepentimiento y que el reino de Dios se acerca? Why is Jesus making these declarations about the kingdom of heaven drawing near in Galilee? So when we look at the nation, that when we look at the city or the place of Galilee, the population of Galilee was a very mixed population. It was very mixed from with Israelites, people from Israel, and people from different nations. Galilee was actually known as a district of Gentiles because it was very mixed. There was a lot of different cultures there. Sabemos que en Galilea era conocido como el distrito de gentiles porque habían personas de diferentes nacionalidades, de diferentes aspectos, de diferentes grupos de personas. And we see that Jesus goes and Jesus starts his ministry going into this place with a very mixed group of people to declare and to make this declaration that the kingdom of God was drawing near to them. And this is very contrary to what maybe the Jewish people were expecting. The Jews, as we go back to scripture, mientras vamos de nuevo a las escrituras, sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, era un pueblo que había sido escogido por Dios con un propósito. Y el Señor los había liberado de la esclavitud, that God had chosen Israel as his people, that he had taken them from slavery, that he had given them a new identity, a new name, that he had set them apart, que Dios había escogido a Israel, los había separado. Pero con esto Israel empezó a tener esta perspectiva que ellos eran superiores a todo tipo de persona. And then Israel kind of had this perspective where they thought that they were superior to other people. That people that were not a part of their tribe, que aquellas personas que no eran parte de su tribu, que no eran parte de su grupo, que no se veían como ellos, que no hablaban como ellos, no tenían parte en esta bendición, no tenían parte en este reino de Dios. That these people that did not look like them, that did not act like them, that did not talk like them, did not have a part in this kingdom. So the people of Israel were expecting this Messiah. So el pueblo de Israel estaban esperando a este Mesías que iba a llegar, que los iba a liberar, que iba a establecer un reino en la tierra. Entonces Jesús llega a Galilea, a un lugar mixto de diferentes personas, para hacer una declaración que el reino de los cielos se ha acercado. So he goes to Galilee. He goes to this place that was called the district of Gentiles, a district of other people, of mixed people, mixed races, mixed nations. And he gets to Galilee to proclaim the good news that the kingdom of God was near. Kind of making us understand that in his kingdom there is inclusivity, dejándonos entender a nosotros que en su reino hay inclusividad, que no solamente tú entras por cómo tú te ves, no entras por quién tú eres, no entras por la familia que tienes, sino que Jesús llega a un lugar mixto de personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, para decir que el reino de Dios se ha acercado. Mira lo que dice el versículo 15. Look at what verse 16 says. The time has come. Speaking about fulfillment, there are fulfillments of prophecies that were spoken to from time after time, that the Messiah was going to come, but that he was going to come to bring all people from all nations together and make them one people and make them one nation. Que Jesús aquí está cumpliendo las profecías que se habían dicho tiempo tras tiempo tras tiempo, de que un Mesías iba a llegar, que iba a unificar a todas las personas de todas las naciones, de todos los lugares, y que lo iba a hacer un pueblo,
que los iba a hacer una familia. Así que lo primero que entendemos aquí es que Jesús está declarando que en Él hay cumplimiento de todas las profecías que clamaban que venía un Mesías. The first thing that he's saying is that there is fulfillment in Christ to all of the prophecies that were told about the coming Messiah. The time has come. The kingdom of heaven is near. So Jesus is establishing this as the central message of the gospel. Jesús está estableciendo esto como el mensaje central del evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús viene a esta tierra donde había muchas divisiones sociales, donde había muchas divisiones, muchas barreras, porque el pueblo de Israel había hecho una distinción con las personas donde cualquier otra comunidad que no fuera su comunidad era una comunidad inferior a ellos. Así que Jesús llega para establecer este reino que rompe todas las barreras de lo que nuestra mente puede imaginarse de lo que eran las expectativas del reino de Dios. So Jesus comes to break all of the barriers that we thought about what Jesus and God's kingdom looked like. The Jews had an idea of the kingdom. Los judíos tenían una idea de este reino. Pero Jesús viene a ser una comunidad que se reconcilia de todas las comunidades que se habían creado. So Jesus comes to reconcile all of the communities to make them one community. So in him, in his kingdom, que en él y en su reino, él vino a alcanzar al rico, él vino a alcanzar al pobre, él vino a alcanzar al educado y al no educado. Él vino a alcanzar al que estaba enfermo como aquel que estaba sano. Que él vino a salvar al justo también como al pecador. That Jesus comes to save the rich. That he comes to save the poor, the educated, the uneducated, the healthy, the sick, the just, the sinner. That he comes and he reaches the burdened, the hungry, the people that are mourning. Que él viene y que salva y que le da importancia a aquellos que están cargados, que están hambrientos, aquellos que están en luto, que están lamentándose. That Jesus comes and he extends his hand of mercy to the tax collectors and the prostitutes. Que Jesús extiende su mano de misericordia para aquellos recaudadores de impuestos como también para las prostitutas. Que Jesús se acerca a los samaritanos como también se acerca a las mujeres, como también se acerca a los niños. Y Jesús trae todos estos estigmas sociales y los trae en uno para hacer una familia. So Jesus wants to change our perspective of what we thought the kingdom was. He broke all social barriers. Que Jesús nos viene para cambiarnos nuestra perspectiva de lo que nosotros pensábamos que el reino de los cielos es. And it's easy for us to think about an inclusive kingdom until we actually put it on paper. Y a veces para nosotros es bien fácil hablar de un reino inclusivo hasta en el momento que nosotros ponemos esto en el papel y nos damos cuenta de lo complejo que es esto. De que en el reino aquel que está exaltado es humillado y aquel que está humillado es exaltado. Que Jesús anivela las balanzas. Que Jesús nos enseña que aquí no hay uno que es más importante que el otro. Que en su reino todos somos iguales. That he shows us, that Jesus shows us that those that are exalted he would humble, and those that are humbled he will exalt. That he shows us that there's no one in his kingdom that's bigger, that's higher, that's more important than another. That in his kingdom we are all one. But this presentation must lead with a response. Pero esta presentación de este reino tiene que continuar con una respuesta. Jesús viene a enseñarnos y lo viene a modelar, y nosotros vamos a modelar esto por las próximas 10 semanas. So Jesus comes to present his kingdom, to go reach the unreached. Que Jesús va a alcanzar a aquel que no está alcanzado. Y nosotros vamos a hablar de esto en las próximas 10 semanas.
We're going to be breaking down how he went into different people groups, that he went in their context to reach them. Cuando Jesús va a diferentes contextos, a diferentes grupos de personas para alcanzarlo. So he presents his kingdom. But that presentation must come with a response. So when Jesus was saying, the good news of the kingdom of God is near, those people that knew about what was going to come, aquellos que sabían lo que iba a venir, lo más probable se preguntaron, pero si me estás hablando del reino de los cielos que se ha acercado, ¿me estás hablando de que tú eres el Mesías? ¿De que tú eres el que estábamos esperando? So the people that knew about God, people that knew a little bit about scripture would say, wait a minute, so if you're talking about the kingdom of God, are you saying that you are the Messiah? Are you saying that you are the chosen one? And when Jesus presents the kingdom of God, the kingdom of heaven, cuando Jesús enseña, da la presentación del reino de Dios, del reino de los cielos, ahí nos da una respuesta que nosotros tenemos que hacer. It says, repent and believe the good news. Dice, arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. The word repent is very important. La palabra arrepentirse es una palabra bien importante. Y yo quiero que tú la entiendas en esta mañana. The word repentance, when we look at the Greek word, means to radically change your thinking. Cuando nosotros vamos a la palabra griega, de la palabra arrepentirse, significa que radicalmente cambiamos nuestra manera de pensar. Otra manera de mirar esto es que nosotros entendemos, hemos sido convencidos que nuestras acciones nos han separado de algo y nos estamos tornando hacia otra dirección. So if we could put this in simple words, it is making us, it's understanding, or it's being convinced that our behavior has separated us from something and we are turning our backs from that same behavior and that same action and we're going the opposite direction. So Jesus here is telling us. Así que Jesús aquí nos está diciendo, tú tienes que cambiar tu manera de pensar, tú tienes que cambiar tus acciones, darle la espalda a todas esas cosas que te están separando de mí. So Jesus is saying here, you must repent. And if we replace that word, what he's saying is you must turn your back on that one thing that you're doing or on the many things that you're doing that is separating you from God. And I want to talk about 3 of those things. Yo quiero hablar hoy de 3 aspectos de esta palabra arrepentimiento. Que a lo mejor nos tenemos que arrepentir de aquel pecado que nos ha hecho pensar que nosotros somos inferiores a otras personas. And maybe we must repent. We must turn our backs against that sin that has made us believe that we are better than other people. That we are better than them because we look different. That we are better than them because we act different. That we are better than them because we speak different. Que nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado que nos ha hecho pensar que nosotros somos mejores que unas personas porque nos vemos diferentes, porque actuamos diferente, porque hablamos diferente. Aquel pecado que está en nuestro corazón, que en el momento en que compartimos con alguien que está fuera de nuestra tribu, que está fuera de nuestro círculo, nos hace pensar que esa persona es una amenaza para nuestra vida. The sin that makes us feel that someone outside of our tribe or someone outside of our circle of influence is someone that is a threat to us. And I believe that our nation needs to repent. Y yo creo que nuestra nación debe de arrepentirse. To repent of what we've done. To repent of how we've viewed people. Que nos arrepentamos de cómo hemos tratado a las personas
y cómo las hemos visto. Second sin that I want to speak on today. Maybe today we must repent from the sin that has caused some of our relationships to break. So, a lo mejor en esta mañana tú tienes que arrepentirte de a lo mejor el pecado que te ha hecho separarte de algunas relaciones que tú has tenido en tu vida. I'm talking about that sin of pride that broke your relationships. Que quiero hablarte del pecado, de tu orgullo que ha roto tus relaciones. That maybe it was the sin of jealousy that broke some very close relationships. Que a lo mejor es el pecado de los celos que te han hecho romper relaciones cercanas. Or maybe the sin of lust. O a lo mejor el pecado de la lujuria que te ha hecho romper las relaciones de tu familia, de tu matrimonio. And maybe that sin of lust has made you broke the relationship of your family, of your loved ones. And due to it, you now live separated. Maybe you need to confront yourself this morning. A lo mejor en esta mañana te debes de confrontar que a lo mejor el pecado de tu enojo fue el que ha causado que relaciones que has tenido de toda la vida las hayas roto. And maybe the sin of your anger has caused some relationships in your life. Some long relationships to be broken. And maybe in this morning God is just telling you you need to repent. Y a lo mejor en esta mañana Dios te está diciendo tienes que arrepentirte. And the last sin that divides that I want to speak about. Y el último pecado que divide que quiero hablarte. Es aquel pecado que no estás cometiendo en contra de otras personas, sino que estás cometiendo en contra del Dios que te creó. And I want to talk about that sin that might not be against other people, but that sin that you're committing that is separating you from the God that created you. Let's go back to the people of Israel. Vamos a volver al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios los saca de ser esclavos y por su desobediencia. This people, God took them out of slavery, but because of their disobedience and because of their sin, they were exiled for so many years. Por su pecado, por su desobediencia, ellos fueron aislados por muchos años. Y yo quiero hacerte entender que si tú en esta mañana estás viviendo lejos de Dios, if in this morning you're just living far from God, I'm letting you know that the sin that is in your heart is causing you to exile yourself. Que el pecado que está en tu corazón te está causando que tú te aísles, que estés separado de Dios y que estés separado de sus bendiciones. That you're living far from God, and that exile because of your sin, because of your actions, has taken you to a place of loneliness, to a place of separation. But Jesus here, this is the good news of the gospel. Y estas son las buenas nuevas del evangelio. Estas son las buenas nuevas de su salvación. Que Jesús llega a buscar a todos aquellos que están separados, a todos aquellos que están aislados. That Jesus comes, and he comes to reach those that are exiled. He comes to reach those that are separated, those that are lonely. That he goes into this world, he steps into this, into humanity, and he starts reaching the unreached. He starts reaching the people that are exiled. So he says, repent. The kingdom of God is near. And the good news is that if you're feeling exiled this morning, if you're feeling like your sin has taken you far from God, yo te quiero dar una buena noticia, que si en esta mañana tú te sientes que tu pecado te ha aislado, que tu pecado te ha separado, te ha alejado de Dios, quiero darte una buena noticia en esta mañana, que el reino de Dios está cerca.
y que Jesús está alcanzando a aquel que está perdido. That Jesus is coming to reach those that are lost. Man, that is some awesome news. Man, if you're not jumping right there where you're at in your house, si tú no estás brincando de emoción en esta mañana, de reconocer que no hay nada que tú puedas hacer que te pueda acercar a este Dios, pero Jesús mismo ha entrado a esta tierra para establecer un reino y para hacerte parte de su familia. Man, to understand that Jesus, you understanding there's nothing that you could do that could get you closer to God, but Jesus himself stepped into your reality, establishing a kingdom, and is making you a part of his family. So he says, repent. Turn your back from all of these things. Él dice, arrepiéntanse. Voltea tu espalda a todas esas cosas que te han separado. Voltea tu espalda a todas esas cosas que te han hecho pensar que tú eres mejor que otro. Aquellas cosas que te han hecho romper tus relaciones y aquellas cosas que te han alejado de Dios. So he's saying, repent. Turn your back from that thing that has made you feel like you're better than someone, that has caused you to relationships to break. And that sin that's exiled you. Repent in this morning. Arrepiéntete en esta mañana. Turn your back from that. Because your sin has pushed you into exile. Porque tu pecado te ha llevado al aislamiento. Pero no solamente es arrepentirse y darle la espalda a aquellas cosas que te han hecho separarte. Tú tienes que darle la espalda y reenfocar tu mirada. Entonces Jesús dice, no solamente arrepiéntete, pero cree en las buenas nuevas del Evangelio. Not only is he saying repent, but he's saying reshift your focus and start heading towards the good news of the gospel. What he is saying here is that we need to have faith in Jesus. We need to have faith in Christ. It's not only to turn back from our bad behaviors, but to also put our trust in Jesus, because we understand that we cannot do it on our own. Repent and believe the good news. We usually have preached this message that just says repent. Repent, you're doing wrong things, you're doing bad things, but no one talks about the good news. And you don't find this in any worldview. Y déjame decirte una noticia, tú no encuentras esto en ninguna otra filosofía de vida que te dice arrepiéntete de tus malas acciones, pero cambia tu enfoque, cambia tu mirada a las buenas nuevas del Evangelio. Hay un sustituto. There's a substitute. Jesus came down from heaven to take your place on a cross. Jesús bajó del cielo para tomar tu lugar en la cruz, para cargar tus pecados, to bear your sins, to take your punishment, para cargar con las consecuencias de tu pecado, para que tú no tengas que vivir aislado. So you no longer have to live exiled. So in this morning, Jesus comes to establish his kingdom, breaking all social barriers. Jesús llega a establecer su reino, a romper todas las barreras sociales. Llega a un lugar mixto, llega a un lugar con una cultura diferente. Llega a un lugar con diferentes personas de diferentes lugares. He goes to Galilee, a place of different cultures, of different people, to tell that message to those people that maybe felt like they weren't qualified to be a part of it. Y él llega a este lugar a hablarle a personas que a lo mejor no se sentían cualificadas para ser parte de este reino, a decirles arrepiéntase, en el reino de Dios se ha acercado. Y estas son las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio es que si tú crees en Jesús, the good news of the gospel is that if you believe in Christ, if you put your trust in him, you no longer have to live in exile. Si tú crees en Jesús, crees en su mensaje,
Tú no tienes que vivir aislado. Que Él carga tu culpa. Que Él carga con el peso de tu pecado. Que reconcilia todas las culturas, todas las personas y nos hace un pueblo. Así que permíteme orar en esta mañana. Si en esta mañana tú has sentido alguna de estas tres cosas que hemos hablado, si tú has sentido que el pecado que está en tu corazón te ha hecho hacerte sentir más que otra persona, quiero orar por ti. Quiero orar por aquellos que a lo mejor tu pecado ha traído división en relaciones en tu casa, en relaciones con tus amigos, en relaciones importantes en tu vida. Quiero orar por ti. Y quiero orar por aquellos que su pecado los ha llevado a un punto que se sienten aislados y separados de Dios. Permíteme orar por ti. Señor, en esta mañana te damos gracias. Lord, this morning give you thanks. Thank you for the good news of your kingdom. Gracias por las buenas nuevas, las buenas noticias de tu reino. Thank you that you have included me in your kingdom. Gracias por incluirme en tu reino. Te pido, Señor, por aquellos que en esta mañana han reconocido que su pecado, sus faltas han roto relaciones. Yo te pido, Señor, que tú los restaures. Te pido, Señor, que mientras ellos empiezan su experiencia de arrepentimiento, Señor, tú cambies sus corazones y restaures lo que está caído. Señor, te pido por aquellos, Señor, que se sienten alejados de ti, Señor. Yo te pido que tú cambies su corazón. Que ellos puedan reconocer que ellos te han fallado. Que ellos han fallado, que han pecado en contra de ti. Y que ellos puedan reconocer en este día que solo poniendo su fe en ti es que ellos pueden tener un nuevo nacimiento. Te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que en esta mañana, si tú has tomado una decisión, si este mensaje ha bendecido tu vida y tú has tomado una decisión de cambiar tu vida y de seguir a Jesús, queremos conectarnos contigo. Búscanos en las redes sociales, búscanos en nuestra página web, thevisiblecchurch.org. Queremos conectarnos contigo. Así que Dios te bendiga, feliz Día de los Padres y nos vemos pronto.